Señoría, comparezco y expongo. Hechos en general. A efectos de señalar el contexto en el que fueron perpetrados los episodios históricos punibles que más adelante especificaré, entiendo que corresponde señalar los antecedentes inmediatos del objeto del presente proceso penal, los que datan del día 15 de agosto del año 1972, poco después de las 18 horas, cuando en la unidad número 6 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la ciudad de Rawson, capital de la provincia de Chubut, en 4 de los 8 pabellones de dicho penal se hallaban alojados distintas personas con militancias políticas, pertenecientes a organizaciones como Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo, y FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otros. Y cuando se había completado el recuento de los detenidos, al disponerse el relevo rutinario de los guardiacárceles, con la salvedad de que esa vez los hombres de recambio eran las personas privadas de la libertad vestidos con uniformes, tomaron todos los puestos de vigilancia, las garitas, las puertas, los dormitorios de los retenes, sigilosamente y con exclamaciones de sorpresa por parte de los guardiacárceles, siendo ella la única resistencia. Así las cosas, el grupo determinado de antemano, ya que todo había sido planeado, avanzaba, les iban sacando los uniformes a los miembros de las fuerzas reducidos y se vestían con los mismos. Al acercarse a uno de los puestos externos del establecimiento carcelario, el guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela desconfió del grupo de detenidos vestidos con uniformes y le habría transmitido ello a su compañero Galatiaga, disparando con su arma, contestando a las personas integrantes del primer grupo que pretendían darse a la fuga, con aparentemente armas de fuego PAM, habiendo impactado en la humanidad de Galatiaga, quien cayó, y también impactaron disparos en Valenzuela, resultando como consecuencia de ello muerto el último de los nombrados y herido el primero. Luego de enviar señales al grupo de vehículos que debía entrar a recogerlos, en principio la respuesta fue nula, pero al fin ingresó uno solo de los automóviles convocados y, de acuerdo con el plan, subieron a él los 6 hombres que componían el primer grupo o grupo número 1, que habían servido como punta de lanza durante la toma del penal, habiendo sido ellos Roberto Mario Santucho, Marcos Osatinsky, Enrique Gorrerán Merlo, Roberto Quieto, Domingo Mena y Fernando Vaca Narvaja. El automóvil salió a la ruta 7 y llegaron al aeropuerto de Trelew alrededor de las 19:15 horas, aparentemente 10 minutos después del horario fijado para que despegara el BAC 111 de la compañía Austral, matrícula LB-JNS, procedente de Comodoro Rivadavia, con destino final a la ciudad de Buenos Aires. Vieron al avión en el extremo de la pista, estaba quieto, y alguien abrió la puerta delantera advirtiendo el llamado de una mano. Aparentemente, 4 militantes políticos que viajaban desde Comodoro Rivadavia como pasajeros regulares habían tomado el avión, demorándolo hasta el límite máximo de seguridad. Luego de abordado el avión por los 6 integrantes del grupo número 1 fugado del penal, la máquina levantó vuelo a las 19:30 horas, aterrizando en el aeropuerto del Tepuel de Puerto Montt, aproximadamente a 1000 kilómetros al sur de Santiago de Chile, habiéndolo hecho cercano a las 20:55 horas. El entonces presidente de la República de Chile, Salvador Allende, permitió que posteriormente los mismos viajaran a Cuba. Volviendo a la unidad 6,
situada en Rawson, cabe acotar que los detenidos que no integraron el grupo número 1 habían quedado rezagados, ya que los vehículos predeterminados no ingresaron al predio del penal a recogerlos. Por lo tanto, intentaron comunicarse con las paradas de taxis de Rawson y Trelew a través de uno de los teléfonos de la unidad carcelaria. Alrededor de las 19:10 horas del referido día 15 de agosto de 1972, consiguieron 3 vehículos en los que subieron los 19 militantes detenidos, seleccionados de antemano por su preparación militar y su formación ideológica. Tales personas llegaron al aeropuerto de Trelew demasiado tarde, puesto que los 6 integrantes del grupo número 1 se habían marchado en el avión antes mencionado. Otro inconveniente que tuvieron las 19 personas referenciadas es que el avión de Aerolíneas Argentinas, cuyo descenso en Trelew estaba previsto para las 19:45 horas, había sido alertado desde la torre de control y siguió viaje hacia Viedma, saltando la escala prefijada. Seguidamente tomaron el aeropuerto de Trelew, encontrándose en el sitio diversas personas que estuvieron retenidas, y ante la imposibilidad de abordar un avión decidieron rendirse ante las autoridades civiles y militares que llegaron hasta allí, destacando que el aeropuerto fue rodeado por integrantes de la Armada Argentina, a cuyo frente estaba el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. El diálogo habría sido entre Mariano Pujadas y el capitán de corbeta Sosa, transmitiéndole el primero la intención de entregarse con sus compañeros que habían fugado con la expresa condición de que antes fueran revisados por un médico para comprobar las condiciones físicas en que se hallaban, y que además los trasladaran en ómnibus al penal de Rawson, acompañados por el juez federal Dr. Godoy y por el abogado Mario Abel Amaya, quienes oficiaron de intermediarios entre las personas antes mencionadas. También se convino que antes de la entrega el periodismo estuviera presente y captara lo que querían manifestar Mariano Pujadas, Rubén Pedro Bonet y María Antonia Berger en una reunión de prensa que fue filmada por el Canal 3, Circuito Cerrado de Trelew. Luego de efectuadas algunas de las condiciones exigidas para la rendición, tal por caso las manifestaciones vertidas a la prensa, la revisación médica de los 19 militantes de las organizaciones aludidas más arriba, por parte del doctor Atilio Biglione, quien constató el estado físico de ellos, encontrándose las 19 personas en buen estado de salud, destacando que se hallaba en el grupo una chica joven de baja estatura, embarazada de aproximadamente 5 meses, cuyo nombre era Ana María Villarreal de Santucho. Después de entregar las armas en el predio del aeropuerto de Trelew, en una especie de rotonda, obviamente fuera del recinto cerrado de tal lugar, donde funcionaba una confitería, entre otras dependencias, los 19 denominados por algunos combatientes, atento a la pertenencia de ellos a las agrupaciones mentadas, que habían decidido en esos años llevar a cabo una lucha armada, formaron fila en la vereda esperando la llegada del ómnibus para ser trasladados, dando el capitán Sosa instrucciones para que llegara tal rodado. Después de abordar, los 19 fugados ascendieron al micro de propiedad de la Marina, Armada Argentina. El abogado Mario Abel Amaya, el subdirector del diario El Chubut, Adolfo Osami, el periodista Héctor Gabriel Castro, el director del diario Jornada, señor Feldman, y el juez federal Alejandro Godoy, amén de algunos militares. Antes de iniciar la marcha estuvo detenido unos cuantos minutos y en un momento dado se acercó personal militar
y les pidieron que bajaran al juez federal Godoy y a los periodistas. Lo hicieron en la playa de estacionamiento del aeropuerto, y en ese sitio el jefe de la base aeronaval Almirante Sar de Trelew, capitán Pacanini, a quien acompañaba el capitán de corbeta Sosa, le comunicó al juez Godoy que por orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la Nación, teniente general Alejandro Agustín Lanusse, había declarado el estado de emergencia y se había dispuesto el traslado de los detenidos a la base aeronaval antes mencionada, a lo cual el juez Godoy les recordó a los jefes militares haber negociado el traslado de los detenidos al penal de Rawson y no a la base en cuestión, que fue ratificada por los periodistas por haber sido testigos en esas negociaciones. El jefe de base le contestó al juez Godoy que él era un militar y como tal debía cumplir las órdenes que le impartían, y dada que la misma había sido dispuesta por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tenía que cumplirla y trasladar los detenidos a la base SAR. Fue en ese momento que el juez Godoy dijo que si esa era la situación, él se lo iba a comunicar a los detenidos, agregando que tanto el doctor Amaya, los periodistas y él acompañarían a los mismos en el ómnibus a la base. Tal circunstancia en principio no fue aceptada por los dos militares, pero una postura firme del doctor Godoy hizo que ingresaran todos nuevamente al micro de la Armada. Una vez dentro, el juez federal Godoy les comentó a los detenidos el cambio de planes y destino. El anuncio provocó la lógica reacción de los 19 detenidos que temían por su seguridad, salud y vida si iban a la base, cuestión expresada en la negociación antes de la rendición. El doctor Godoy les señaló que los acompañaría y posteriormente el micro partió hacia la base. Es oportuno añadir que la zona declarada en estado de emergencia estuvo a cargo a partir de las 2 de la madrugada del día 16 de agosto del año 1972. El comandante de la 9ª Brigada de Infantería, general Eduardo Ignacio Betti, que llegó procedente de Comodoro Rivadavia hacia Rawson. Momentos antes de la medianoche del día 15 de agosto de 1972, llegó el ómnibus a la base aeronaval Almirante Sar de Trelew. Al detener el mismo su marcha, en el portón de entrada o guardia externa, un oficial de la Marina les comunicó a los periodistas Feldman, Samín, Castro y al abogado Amaya que eran civiles y que nada tenían que hacer en esa unidad militar. Por lo tanto, fueron invitados a bajar y en un vehículo que allí había se los trasladaría al centro de Trelew. Luego de saludar al doctor Godoy, las 4 personas indicadas fueron conducidas hacia la ciudad apuntada. Es menester recordar que el médico Oscar Atilio Biglione fue llevado a la base aeronaval y observó cuando llegó el colectivo. Lo hicieron entrar al hall de la instalación militar, viendo además que los detenidos ingresaron al edificio, pero no en el lugar que fueron alojados. Luego dicho médico fue trasladado hasta su casa en las últimas horas del día 15 de agosto de 1972 y o primeras del día 16 del mismo mes y año. Las 19 personas ingresadas a la base Almirante Sar, privadas de la libertad, fueron Rubén Pedro Bonet, perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo, Jorge Alejandro Ulloa, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey,
Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Leapley, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, Alfredo Elías Cohn, María Angélica Sabelli, María Antonia Bercher, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Alberto Miguel Camps, Mario Pujadas, Montonero, Susana Lesca y Ricardo René Aidar de Montonero, quienes, conducidas al área izquierda del edificio denominado de guardia del establecimiento militar mencionado, luego de ser revestidas y requisadas, las alojaron en celdas o calabozos de pequeñas dimensiones, aproximadamente 2 metros de frente por 3 o 4 de fondo, donde únicamente había una construcción de metal, cemento y otros elementos para configurar el mismo, que hacía de soporte para poner el colchón y ser utilizado de cama, sin inodoro ni migitorio, con una pequeña abertura en la única puerta y una ventana en la parte de arriba del mismo, siendo alojadas de a 2 o 3 personas en ellas, y no habrían sido más de 10 las celdas existentes, las cuales no podían ser utilizadas para satisfacer las necesidades fisiológicas y por lo tanto debían ser conducidos a los baños que se ubicaban en la parte derecha del edificio mencionado, lavatorios, inodoros, mingitorios y duchas. El primer día que permanecieron las personas indicadas en tal base aeronaval, la Guardia Especial de Vigilancia, ubicada en la parte del fondo y del pasillo de escasas dimensiones, de 1,50 a 1,80 metros de ancho aproximadamente, como en otros lugares, habría estado integrada por un oficial, 3 suboficiales y un soldado armado por cada celda. El segundo día, 17 de agosto de 1972, la guardia en el pasillo aludido era menos numerosa, quedando algunos soldados en tal sitio y suboficiales a cargo, supervisando en algunas horas las mismas oficiales. Para ir al baño y a comer se los llevaba de a uno, con ambas manos apoyadas en la nuca, mientras los guardias los acompañaban apuntándolos con sus armas de fuego. En cuanto a la comida, cabe agregar que salían de a uno y utilizaban una mesa pequeña y silla instalada cerca del pasillo de la celda, siempre dentro del lado izquierdo del edificio de guardia, aunque también se señalara que estaba ubicada cerca del acceso a tal edificio con dirección a la izquierda. Al respecto, agrego que en tal inmueble funcionaban otras oficinas que los distintos órganos de prueba fueron detallando. El tercer día habría endurecido el trato hacia los detenidos y les habrían ordenado a los hombres a realizar repetidas veces cuerpo a tierra totalmente desnudos, a pesar del frío reinante en Trelew en esa estación del año. También se los habría obligado a efectuar numerosos movimientos, parándose y sentándose en el suelo o sostener el peso del cuerpo con los dedos estirados y apoyados en punta en la pared durante mucho tiempo, hasta que el dolor era insoportable. Todo ello mientras se los encañonaba aparentemente con armas de fuego. Es adecuado referir que durante los días indicados y hasta la madrugada del día 22 de agosto estuvieron incomunicados, no pudiendo tomar contacto con sus familiares ni abogados, y sometidos al trato reflejado y además interrogados con bastante asiduidad en distintos horarios de los días, habiéndose observado la presencia en el pasillo de la celda del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y el teniente Bravo. El día 21 de agosto de dicho año, en horas de media mañana, mediodía y primeras horas de la tarde, se efectuaron reconocimientos en rueda de personas en el hall central del edificio denominado de guardia,
donde participaron además de los detenidos diversas personas de ambos sexos, siendo varias de ellas personal civil de la Armada Argentina, que prestaban servicios en dicha base y conformaban la rueda, siendo las personas que deberían reconocer o no las que habrían estado presentes en el aeropuerto de Trelew la tarde-noche del 15 de agosto de 1972. Los actos procesales fueron realizados por el juez de cámara en lo penal federal, doctor Jorge B. Quiroga, quien había arribado procedente de la ciudad de Buenos Aires y se había hecho cargo de la investigación penal en reemplazo del juez federal de Rawson, doctor Godoy, y lo atinente con la fuga de la unidad 6 de Rawson. En la madrugada del día 22 de agosto del año 1972, aproximadamente entre las 2:30 y 3:30 horas de la mañana, hallándose alojados en la celda, fueron despertados los 19 detenidos, ordenándoseles sacar de los calabozos las colchonetas, colchones y mantas en que dormían, llevarlas y agruparlas en el hall situado al iniciarse el pasillo angosto a cuyos costados se alineaban las celdas que ocupaban de a 2 o de a 3. Luego debieron volver a las puertas de sus calabozos y alinearse de pie con la cabeza gacha, orden impartida por Bravo. Luego de 1 o 2 minutos y sin que mediara hecho desencadenante alguno, esto es, que no hubo intento que ninguno de los detenidos de arrebatar el arma a los militares presentes, personal de la Armada abrió fuego con sus armas, ametralladoras o armas automáticas que disparaban ráfagas, sin poderse precisar el número de personas que disparaban sobre el grupo de prisioneros. Momento en el cual Alberto Miguel Camps habría conseguido lanzarse dentro de su celda ileso, haciendo lo propio su compañero de calabozo Mario Emilio Delfino, como también lo realizaron Ricardo René Aydar y Alfredo Cohn, mientras que María Antonia Berger y su compañera de calabozo María Angélica Sabelli, ambas heridas, aparentemente alcanzaron a arrojarse al suelo de su celda. Algunos fallecieron inmediatamente, otros heridos se habrían arrastrado hasta dentro de sus celdas, donde el capitán de corbeta, Sosa, y el teniente Bravo les habrían dado el tiro de gracia. Una vez dejado de disparar las armas y efectuados los disparos desde el hall que daba acceso al pasillo de las celdas, oficiales navales se dedicaron aparentemente a rematar a los heridos. Al encontrar ilesos a Camps, Delfino, Aida y Cohn, dispararon sobre ellos. También le dispararon a Berger estando adentro de su celda. El oficial Bravo le habría ordenado a Delfino y Camps dentro de la celda que se pusieran de pie y diciéndoles si iban a contestar un interrogatorio. Cuando dichas personas le manifestaron su negativa, les disparó con su arma corta, posiblemente de calibre 45, impactando el proyectil en el abdomen lado izquierdo de Camps, efectuado desde 1,50 m aproximadamente, y el disparo siguiente fue a Delfino, cayendo ambos al suelo. Por otra parte, a Ricardo René Aydar y Cohn, estando dentro de la celda, después de haber cesado el disparo de armas automáticas o ametralladoras, un oficial vestido de azul, a quien no habían visto antes, Aydar, y que lo describiera como una persona de 1,80 m aproximadamente, delgada, ojos oscuros, tez morena, rasgos angulosos, cabellos oscuros, le apuntó con una pistola calibre 45 y disparó, impactando el proyectil aparentemente en el hemotórax izquierdo, ángulo superior derecho, por lo que cayó de bruces sobre la cama, sangrando abundantemente y fingiéndose muerto. A continuación, el mismo oficial le disparó a Cohn. Posteriormente, habiendo pasado varios minutos
que podrían señalarse entre 5 y 10, llegaron enfermeros y 2 médicos, los doctores Talavera y Lois, quienes revisaron los cuerpos en búsqueda de personas con vida y fueron trasladados por la única ambulancia que funcionaba de a uno por vez a la enfermería ubicada en la misma base aeronaval Almirante Sar del Trelew, habiendo permanecido allí Ricardo René Aydar, Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger, Rubén Pedro Bonet, Alfredo Elías Cohn, Miguel Ángel Polti. Los únicos sobrevivientes, Aydar, Camps y Berger, luego de brindárseles atenciones precarias en dicha enfermería y después de estar varias horas en dicho sitio, fueron trasladados con graves heridas por avión al Hospital Naval de Puerto Belgrano, habiendo arribado profesionales médicos en tal aeronave donde fueron intervenidos quirúrgicamente. Las otras personas fallecieron en la enfermería de la base aeronaval de Trelew. En consecuencia, en la madrugada del 22 de agosto del año 1972, alrededor de las 3:30 horas, en el sitio antes apuntado habrían sido fusilados y como resultado muertos Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulloa, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Lea Pleitz, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Cohn, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesca. En el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar no lograron el resultado muerte, ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado.